Bienvenidos al mundo de SI Energía RC Consultores en Confiabilidad, una empresa del grupo SI Energía y su aliado en gestión y ejecución de mantenimiento y confiabilidad operacional. En SI Energía integramos el conocimiento de expertos, potente software, liderazgo estratégico, metodologías y entrenamientos prácticos con el fin de apoyar a nuestros clientes en gestión proactiva de sus activos. Nuestra oferta de productos y servicios, SI Energía se enfoca en dar solución a los problemas cotidianos de su empresa a fin de permitir enfocar sus esfuerzos en la mejora e innovación de la gestión de sus activos. Somos representantes de ADACH para Bolivia, una empresa referente en equipos de diagnóstico de maquinaria. Presentamos SI Energía TTM, diagnóstico de turbomaquinaria, con el respaldo de ingenieros fabricantes de turbinas de gas, vapor, compresores, bombas y otros que su proceso necesite. Y la línea de negocio RC Consultores en Confiabilidad con soluciones para el diagnóstico, optimización y mejora del ciclo de vida de sus activos para incrementar el overall equip efficiency de sus procesos. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos nuevamente a un podcast de la mano de SI Energía. El día de hoy tenemos temas muy importantes y ya estamos en vivo a través de las diferentes redes sociales, como ser Facebook Live de la mano de ADACH Boss, y también estamos en vivo por LinkedIn de la mano de SI Energía RC. El día de hoy tenemos un tema bastante importante. Es el tema de gestión integral de residuos, peligros procedentes del mantenimiento de maquinaria y equipo en la ejecución de proyectos constructivos. Por ello tenemos una invitada muy especial, una profesional boliviana llamada Alba Garega, especialista en ambiental en obras civiles y viales. Ella se encuentra ya con nosotros desde Tarija para poder compartirnos este tema que tenemos, que es la gestión integral de residuos peligrosos procedentes del mantenimiento de maquinaria y equipos en la ejecución de proyectos constructivos. Muy buenas noches, Alba. Bienvenida, estás desde Tarija con nosotros para poder compartir este tema importante para todos quienes estén interesados el día de hoy. Muy buenas noches, gracias por la invitación, por el espacio y felicidades por la difusión de tantos temas variados y necesarios. Bueno, coméntanos un poco sobre el tema que nos traes y vamos adelantando ya, entrando en la propuesta que nos traes para este podcast. Bueno, para mí como ingeniero ambiental, profesional del área, he trabajado en diferentes departamentos de Bolivia, he vivido en muchos campamentos, muchas zonas de Bolivia, y de los obstáculos y de los problemas con los que más nos topamos es precisamente la gestión integral de residuos sólidos y líquidos procedentes del mantenimiento de maquinaria y equipo. Me dice si es que estamos viendo la pantalla. Estoy ahora compartiendo la presentación para dar inicio a ver una charlita corta acerca de lo que pretendo compartirles ahora en esta gestión de residuos sólidos, gestión integral. Me dicen si es que ven, por favor. Me dices, Claudia. Sí, ya se está pudiendo observar en la pantalla. Ya estás compartiendo con toda tu presentación. Perfecto. Entonces, este es el tema, gestión integral de residuos peligrosos procedentes del mantenimiento de la maquinaria y equipo en la ejecución de obras civiles. Bueno, para arrancar tenemos que comenzar hablando qué es el medio ambiente. ¿Por qué es tan importante la gestión de residuos peligrosos? Porque, bueno, todos habitamos este planeta, este hogar, y está constituido por todos los elementos naturales y también los constructivos, los culturales, etcétera. Entonces, todos tenemos que saber cohabitar y coexistir. Entonces, basándonos en eso, está planteado a nivel mundial y a nivel Bolivia también en lo que es el desarrollo sostenible, este equilibrio entre el desarrollo social, el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente. Y para la gente que tenga un poquito de curiosidad y quiera ver un poquito más adelante
¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Estos 17 objetivos para transformar el mundo, que tienen como meta el cumplimiento de estos 17 para el 2030. Bolivia es firmante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entre estos objetivos, por ejemplo, tenemos acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, y con muchos de estos objetivos tiene que ver lo que vamos a hablar ahora. Entonces, la mejor manera de conseguir un mundo con paz, con justicia social, con conservación del medio ambiente, con reducción de la pobreza. Aquí están planteados metas y objetivos y actividades también a desarrollar por Bolivia o por cualquier persona individual y colectiva que quiera hacer algo para mejorar, porque es una obligación nuestra. Ahora, si vamos, ¿qué son los residuos peligrosos? Como está en la imagen, nosotros siempre nos topamos en nuestro cotidiano, no todos los días, pero nos hemos topado con imágenes como estas. Se supone que son sustancias que conllevan un riesgo para el ser humano, para el medio ambiente. Sus características son corrosividad, explosividad, inflamabilidad, patogenicidad, radiactividad, reactividad y toxicidad. Entonces, y también incluyen a los envases que los hubiesen contenido, que es muy importante para lo que vamos a hablar hoy. O sea, no solamente es la sustancia, sino también el envase que lo ha contenido. En Bolivia no tenemos unos datos específicos al respecto. Lastimosamente hay una falta de información, pero se calcula que más o menos 28 toneladas al día en Bolivia se generan de residuos peligrosos. Estamos hablando de 28 toneladas, imagínense. Y mayor a 8 toneladas diarias en las ciudades capitales, que más o menos se tiene ese estimado de hace unos años y es una proyección simplemente, ¿no? Tenemos en Bolivia la Ley 755, que es de gestión integral de residuos sólidos y da los lineamientos y las directrices que como Estado tenemos que cumplir para alcanzar, gestionar, manejar, administrar, confinar bien los residuos sólidos en general. O sea, hablamos de residuos sólidos a lo que comúnmente la gente denomina basura, que en realidad no lo es. Son restos, residuos de una actividad que puede convertirse en materia prima para una siguiente actividad. Entonces, están tal vez desvalorizados, pero es una necesidad aprender a gestionar, cumplir la ley 755 e incorporarlos otra vez estos residuos en la cadena de valor, de manera que se convierta en un ciclo, una economía circular. Entonces, las políticas de Estado establecen una gestión integral diferenciada de residuos, por eso es que vamos a hablar ahora simplemente de los residuos especiales, y también se debería generar información, investigación. En la gestión operativa de los residuos debería estar conformada por los siguientes procedimientos, desde la separación, almacenamiento, recolección, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final. Y en el artículo 31 habla de disposición final de los residuos e indica: disposición de residuos peligrosos, previo tratamiento deberá ser expresamente autorizada por la autoridad competente. En este caso, la autoridad competente nacional es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y a nivel departamental también tenemos las Secretarías de Medio Ambiente o direcciones de Medio Ambiente. Y deberían estar destinadas en rellenos o celdas de seguridad que reúnan todas las condiciones técnicas para contener este tipo de residuos. Entonces, en la gestión operativa de los residuos peligrosos hablamos tanto de la responsabilidad del generador. La ley ya habla de que es una responsabilidad de aquel que lo genera. Entonces, y tenemos que trabajar en los siguientes procedimientos, desde la separación, el etiquetado, el almacenamiento, pretratamiento, recolección, transporte, hasta el proceso de disposición final o su reutilización. Y también habla de cubrir los costos. ¿Qué significa? Que aquel generador de residuos tiene que cubrir los costos de este tratamiento de estos residuos que son denominados peligrosos. También nuestra ley habla de las infracciones gravísimas. Tenemos infracciones leves, infracciones graves, y las más fuertes son las gravísimas. ¿Qué es una infracción gravísima según la ley 755? Enterrar, depositar o abandonar residuos peligrosos en lugares no autorizados. En mi desempeño como ingeniera ambiental, en todos los lugares en los que he estado, he podido notar que no hay conocimiento
no hay la información y también no hay la conciencia y la educación y todas las herramientas que necesitamos para hacer cumplir la ley. ¿Por qué? Porque he notado en todos los lugares a los que he ido la disposición a cielo abierto de este tipo de residuos peligrosos. O sea, todo lo que conlleva, digamos, que ha contenido, en este caso, digamos, que es un residuo peligroso, combustibles, aceites, pilas, baterías, etcétera, están a cielo abierto o están mezclados con el resto de los residuos. Entonces, esa es, según la ley 755, una infracción gravísima. También es una infracción quemar a cielo abierto este tipo de residuos, y la disposición de residuos sólidos mediante sistemas de gestión de residuos no peligrosos. O sea, ¿qué pasa? En los rellenos sanitarios, o en realidad vertederos o botaderos que tenemos en Bolivia, en todos los municipios, no hay una separación en origen de los residuos. Entonces, lo que uno produce en la casa, va ahí también la pila que uno ha utilizado, o de los talleres mecánicos que hacen cambio de aceite, cambio de filtro. Entonces, todos estos residuos van a parar al mismo lugar que no está diseñado para contener residuos peligrosos, solo está diseñado para residuos comunes. Entonces, esa también es una infracción gravísima. Y la ley habla de sanciones. Una persona natural o una persona jurídica, en el caso de jurídica, si es que hablamos de empresas, de proyectos, estamos hablando de 40 salarios mínimos nacionales y dependiendo del tipo de infracción que se haya cometido. O sea, eso es, sí se cumpliría la ley. También tenemos norma boliviana que es bastante extensa, la 743, la 742, la 758. Están los listados de qué son las sustancias peligrosas y cuáles son los residuos peligrosos asociados a estas sustancias. Perdón, hay un listado de estas sustancias, pero también a veces están como mezclados. Entonces hay procedimientos según la norma boliviana para identificar cuál es la potencial peligrosidad de estas sustancias. No sé si todos, sí hemos visto el rombo NFPA, que es como el universalmente más conocido, sobre todo en las cisternas. Cuando vemos transitar una cisterna de combustible o un camión de gas, vemos este rombo que está al medio, que tiene un cuadrante rojo, uno amarillo, uno azul y uno blanco. Este rombo tiene que ver con la identificación del riesgo y de la peligrosidad de una sustancia. Entonces, si transporta diésel, si transporta gas, si transporta algún tipo de material peligroso, tiene que estar identificado dentro de este rombo. Y, por ejemplo, si hay un riesgo a la salud, 0 es que no presenta riesgo y 4 es el riesgo más alto, mortal. Entonces, si nosotros vemos algún camión, cisterna, vehículo que tiene un número alto en cualquiera de los cuadrantes, tenemos que informarnos, mantener la distancia, etcétera, ¿no? Nos está hablando de transporte. Ahora, en el tema de obras civiles, aquí les pongo un ejemplo. ¿Por qué? Porque toda actividad, obra o proyecto en Bolivia, según la normativa boliviana, tiene que cumplir con el licenciamiento ambiental. Y en este licenciamiento hay un listado de instrumentos de regulación de alcance particular que los consultores ambientales vamos elaborando y que tienen un consiguiente seguimiento, aprobación o desaprobación de la autoridad competente. Entonces, si yo tengo un proyecto, antes le llamaban ficha ambiental y seguramente está como más naturalizado el nombre. Ya no existe la ficha ambiental, pero hablemos más que todo de licencia ambiental. Entonces, por ejemplo, en proyectos en los que yo he trabajado, que son categoría 1 y 2, proyectos constructivos viales, hablamos de carreteras, vías férreas. Estos proyectos conllevan un gran movimiento de tierras. Y para mover estos grandes volúmenes de tierra, ya sea cortando cerros, montañas, excavando para colocar alcantarillas o rellenando y elevando plataformas para la carretera y la vía férrea, todos estos trabajos conllevan la utilización de maquinaria pesada.
Hablamos desde palas cargadores frontales, motoniveladoras, retroexcavadoras, cisternas, camiones de combustible, también de agua, excavadoras, no sé, de todo tipo. Tenemos camionetas y una diversidad de vehículos y maquinarias que necesitan un mantenimiento. Entonces, toda esta maquinaria que se va a mover en determinado proyecto, como todos saben, debe cumplir un mantenimiento preventivo para asegurar que la máquina opere en óptimas condiciones, tanto por la necesidad de construir bien un proyecto como por los requisitos ambientales. O sea, no puedes tener una máquina que no está quemando bien el combustible, que emite mucho ruido, que emite muchos gases de combustión a la atmósfera. Vemos, digamos, el escape y sale un humo negro terrible, o la máquina se para por falta de mantenimiento. Entonces, todas estas actividades ya están contempladas en la licencia ambiental. Entonces, ¿qué se prevé? Que todos los mantenimientos deben ser, como se dice, preventivos. Entonces, toda la maquinaria que se declara en este proyecto, hablamos rodillos, compactadores, vibrocompactadores, motoniveladoras, todo eso se va declarando en el proyecto y la empresa debe presentarlos en el momento de la construcción y debe operar con estos equipos. Entonces, todos estos equipos cumplen con un mantenimiento preventivo en un taller de mantenimiento que instala la empresa. Y todas estas actividades también tienen un correspondiente seguimiento por parte de la supervisión, de la fiscalización y también de la autoridad ambiental competente que ha emitido la licencia ambiental, ya sea de la gobernación o del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, en la foto de la izquierda de arriba pueden ver, por ejemplo, rieles de la construcción de la vía férrea Montero-Bulo Bulo, entre Santa Cruz y Cochabamba. Abajo también hay una apertura para la construcción de la vía férrea. Al lado derecho, abajo, está una fotografía del Beni, de la carretera Rurrenabaque-Riberalta. Entonces, toda esta maquinaria, volquetas, etcétera, vehículos de carga, conllevan un trabajo de mantenimiento preventivo que debe ser efectuado por personal calificado y con ciertas regulaciones en el área ambiental. Entonces, por eso es que les mostraba esto, es lo que nosotros denominamos un plan de manejo ambiental. Entonces, para cada actividad desarrollada como el manejo de un campamento, tiene que haber un plan de manejo ambiental en las que identificas tus actividades y tus diseños para poder trabajar con el mantenimiento de la maquinaria y equipo que está en tu proyecto. Entonces, hablas de los residuos líquidos procedentes del mantenimiento de maquinaria y equipo. Por ejemplo, hablamos de los aceites usados. Todos los que trabajan con maquinaria saben cada cuántas horas máquina, dependiendo de la máquina, se debe hacer un cambio de aceite. Entonces, el aceite que sale de este mantenimiento es un residuo, pero que puede ser reutilizado en otra actividad de manera directa, como una reutilización, o previo tratamiento o transformación en una industria con el reciclaje. Entonces, estos aceites usados que provienen del mantenimiento deben ser almacenados, porque si vos cambias 20, 50 litros, no los vas a entregar en ese momento, sobre todo si estás en un área muy lejana de ciudades capitales, como casi siempre ocurre. Entonces, tienes que almacenarlos en lugares adecuados. Entonces, ahí están más o menos las características que se deben cumplir para el almacenamiento temporal de este tipo de residuos. Hablamos de pisos impermeabilizados, con carpetas de hormigón, techos que protegen de las inclemencias del tiempo, pendiente suave que favorece el escurrimiento, canales de drenaje, trampas de grasa, cámaras recolectoras de aceites, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con la mayor parte de las obras que yo he podido observar? No como especialista ambiental en obras civiles, sino también como técnica ambiental de áreas protegidas, que he trabajado también en áreas protegidas en el CERNAP. Entonces, en inspecciones, por ejemplo, en la foto a la derecha, que pueden ver un filtro en primer plano y ven un derrame de aceite
directamente en el suelo, es un río. Pero como es un mes de estiaje, un mes seco, no van a haber agua por ahí, pero 2 meses después el agua corre por ese sector precisamente y confluye en una cuenca endorreica, en una cuenca cerrada como el lago Titicaca. Entonces, imagínense el tipo de contaminación que genera este tipo, y es un derrame menor, ¿no? He visto derrames mucho más grandes. Entonces, es un derrame menor, pero de la construcción de una obra civil. Estaban construyendo un sistema de agua potable en una comunidad muy pequeña que no supera las 30, 35 familias. Entonces, y el mantenimiento de su maquinaria le han ido a hacer al río. Entonces, en este pensamiento antiguo de que parecería que los recursos son finitos y que no le hace daño botarlo más allácito, entonces van y en la fotografía se puede ver al guardaparque del área protegida que hacen patrullajes todos los días. Entonces, ellos identifican esto y se procede como indica la ley y el Reglamento General de Áreas Protegidas y se paraliza la obra, se contacta al representante legal del proyecto, se le inicia un proceso administrativo e incluso se paraliza sus planillas de pago. Entonces, estas son lastimosamente las infracciones que cometen ya no como persona natural, sino como persona jurídica y con una licencia ambiental que tiene una manera de actuar de manera, o sea, es más directa la actuación, porque tienes un representante legal que ha firmado esa licencia ambiental y que se constituye en una declaración jurada. Entonces, cuando vos sos un representante legal de una autoridad o proyecto, hablamos de un gobernador, de una autoridad, de un alcalde, etcétera, entonces, en la declaración jurada indican que todas esas medidas ambientales que se han colocado en la licencia ambiental, por ejemplo, en una evaluación de impacto ambiental, todas esas medidas ambientales van a ser ejecutadas. Entonces, lo están jurando, están diciendo voy a cumplir estas medidas ambientales, no voy a hacer derrames en el suelo, voy a hacer mantenimiento preventivo en un lugar impermeabilizado, con techo, con muros cortafuego, con Entonces, no lo cumplen y hacen lo que ven en las imágenes, ¿no? Mantenimiento en el área de trabajo, botan los residuos en cualquier lugar cercano o van y los botan donde creen que no los van a encontrar. Y entonces la declaración jurada ha sido incumplida y se procede como indica la norma, con un proceso administrativo. En el caso de áreas protegidas es un poco más fácil. En el sentido, no fácil en el tema del proceso, pero en el sentido de que tienes un guardaparque que hace seguimiento diario a las actividades que se desarrollan dentro de esta jurisdicción territorial. El problema es cuando no estamos en áreas protegidas, como en la fotografía de la izquierda. Entonces, en la inspección de un proyecto, vas en el sector, ven al fondo, hay excavadoras y volquetas, vas al área que le denominamos banco de préstamo, el área de extracción de áridos y agregados, y te das cuenta que proceden al mantenimiento así a cielo abierto y no tienes un registro de los filtros y de los aceites y de los trapos y de los bidones y de todos los contenedores que contenían estos residuos peligrosos. Entonces, Alba, este es un... sí, dígame. ¿puedo hacer una pregunta nada más? Con la experiencia Claro que, sí. que tienes, que nos vas comentando, ¿en un cuánto por ciento de las obras que se realizan en áreas rurales, quizás, si se puede decir, en cuántas se cumple a cabalidad todas las normativas que están impuestas? Más o menos. En las obras civiles, bueno, yo no tengo experiencia en el área petrolera, que sus estándares son mucho más altos, sí. Pero en obras civiles, en un 70% no se cumple, porque la mayor parte de las obras civiles son pequeñas y no cuentan con presupuesto ambiental. Entonces, es una justificación de que no tengo el ítem ambiental para hacer la actividad, entonces lo desconozco, no lo hago. Y lastimosamente hay proyectos, tantos proyectos, por ejemplo, he sido fiscal en el proyecto Mi Agua, que se han hecho más de 350 en todo el país. Entonces, es técnicamente imposible que 5 técnicos ambientales puedan viajar a los 350 proyectos para verificar este tipo de actividades. Entonces, y el Estado no garantiza un presupuesto para el área ambiental, para un monitor ambiental. Entonces, los proyectos pequeños, en un 70% no cumplen esto.
Y los proyectos grandes, yo creo que un 50%. O sea, me parece, o sea, adecúan un poco, los proyectos grandes tienen un mayor cumplimiento y adecúan un poco la norma dependiendo de las condiciones, porque si te encuentras en una población súper distante de Pando, por ejemplo, o sea, es difícil que vos entregues estos filtros, como indica la norma, a un operador autorizado, que solamente hay unos muy pocos en Bolivia y están precisamente en Cochabamba, en Santa Cruz. Entonces, ¿cómo haces la entrega, el transporte de filtros desde el Pando hasta Santa Cruz? Entonces, ahí es que se va adecuando un poco, dependiendo del contexto del proyecto, y también que cuentes con un fiscal y un supervisor con criterio, lastimosamente, ¿no? Entonces, Precisamente el depende. daño al medio ambiente, como ya lo decías, es grande y mucho más en nuestro país que tiene bastantes recursos naturales. Importantísimo el tema que nos toca el día de hoy, Alba. Bueno, Sí, continuemos con la diapositiva. una gotita de aceite de este tipo, además de que son hechos en base a hidrocarburos, pueden contaminar 1000 litros de agua. Entonces, nadie tomaría una jarra de agua que contenga 2 gotas de aceite, que vos hayas cocido papas fritas. Entonces, uno cocer papa frita, cocer pollo, pero hartas veces hasta que se quede negro. Entonces, echarle 2 gotitas a tu limonada, es imposible que nosotros bebamos esa agua. Entonces, es eso lo que estamos generando en el medio ambiente, en el suelo, en el agua. Entonces, parecería que no le estás haciendo daño, pero no tienes, imagina, el aceite no se seca, no es como el agua, ¿no? Entonces, permanece ahí sobre la superficie de las rocas años y cuando pasa esa corriente de agua lo va a lavar y lo va a llevar a esa pequeña laguna que es el principal atractivo turístico, por ejemplo, de esta área protegida. Entonces, ahí tienes flamencos, tienes aves acuáticas, tienes patos, entonces la mortandad de ese tipo de animales aumenta precisamente por este tipo de actividades. Entonces, no nos damos cuenta de la gran magnitud de nuestros actos, lo que conlleva. Entonces, cada ciudadano tiene que cumplir la ley, pero sobre todo informarse. Informarse acerca de las normas, de los procedimientos. Cuesta en un principio, pero una vez que agarras el ritmo, te demora 2 minutos más de lo que antes, si es que no cumplías la norma. Entonces, una vez que adecuas a un espacio como este, que es un plano de sistema de aguas residuales, nosotros le denominamos maestrans al taller donde se hace mantenimiento de la maquinaria y equipo. Entonces, en vez de tener un tinglado y 2 cuartos para tener, no sé, aceites y ¿qué te digo? Herramientas, le aumentas otras áreas, le pones trampas de grasa, les pones cámaras sépticas, cunetas de desagüe, etcétera, y tienes que capacitar a todo el personal acerca de estos nuevos procedimientos. Entonces, pero tienes que generar las condiciones para el cambio de hábitos. No puedes ir y decir, no quiero que hagas, pero entonces, ¿cómo hago bien si es que no me das las condiciones? Entonces, tenemos que generar las condiciones para el buen trabajo y además de las condiciones que es en la etapa inicial de un proyecto, tienes que generar la conciencia crítica y el cambio de hábitos. Y eso solamente es con talleres de capacitación muy recurrentes, con seguimiento diario, con planillas, con charlas, sensibilización, hasta lograr el cambio de hábitos. Entonces, a mí me ha pasado proyectos que trabajaba en Santa Cruz y de repente nos volvíamos a ver con algunos trabajadores 3 años después en el Beni y solamente 2 habían trabajado conmigo y los otros mecánicos o ingenieros no habían trabajado conmigo antes. Entonces, esas 2 personas decían, ¡ay! Aquí vamos a tener donde poner filtros, aquí vamos a tener donde poner aceites, aquí vamos a tener esto, aquí vamos a tener talleres, aquí vamos a manejar extintores. Entonces, todos nosotros, los seres humanos, valoramos mucho las capacitaciones y la información que nos brindan. Entonces, valoramos mucho la educación cuando está así, con sensibilización. Creo que me están escribiendo justo en la página de Facebook. Bueno, esta es una planilla de registro de entrega de residuos peligrosos, en este caso residuos líquidos, que en Bolivia hay un número más o menos considerable de empresas que reciclan el aceite usado, aceite de motor. Entonces, tienen licencia de transporte, licencia de funcionamiento como empresa, entonces haces el convenio, el contrato, le entregas,
presentas todos estos registros, estas planillas a tu contratante, a la autoridad ambiental competente y estás dentro de la norma. Este es un ejemplo de una empresa de Santa Cruz. Es una de las más conocidas a nivel nacional y una de las que cumple los estándares más altos y que trabaja creo que en un 90% con empresas petroleras. Este es un ejemplo de la manera en que a veces el personal trata de adecuarse. Entonces, miren, se coloca una carpita, unos tufrilitos, porque saben que el aceite tiene un costo. Entonces, muchos me dicen, hace tiempo nosotros vendíamos el aceite usado y a la gente de las aserraderas o lugares así, y nos pagaban tanto por el aceite. Y con esa plata nos comprábamos más overoles. Entonces, a veces se trata de una adecuación de la norma porque hay lugares tan distantes y los volúmenes son tan pequeños que es difícil transportar 3 turriles, más de 1.200, 1.500 kilómetros. Entonces, puedes destinarlos a una empresa que haga sus papeles y que pueda demostrar que utiliza y reutiliza o recicla los aceites, pero el almacenamiento es fundamental porque también pueden ver ahí, digamos, cómo el agua está brotando y es un área, es un lugar muy bonito. Los aceites contienen hidrocarburos, no son biodegradables, o sea, vos los tiras y no es como una manzana, no es como una fruta que se va a podrir. Forman una película impermeable en la superficie de las aguas e impiden su oxigenación. Entonces, significa que si vos tienes un derrame considerable en una laguna menor, no va a pasar el oxígeno abajo y los peces van a morir por falta de oxígeno, o las plantas o la vida acuática que tengas ahí. Por eso es tan terrible que la gente deseche de manera directa en las alcantarillas, digamos, ¿no? Todos estos residuos. Y producen también problemas a la salud, son cancerígenos, dañan la piel. ¿Cómo cambiar el aceite usado de motor para reciclarlo? Nosotros tenemos procedimientos las personas que trabajan en mantenimiento de maquinaria son de las más hábiles, o sea, son oficios y trabajos que le dan mayor vida útil a todos nuestros equipos y hasta nuestra indumentaria. O sea, ¿qué haríamos nosotros sin soldadores, pintores, chapistas, mecánicos, electricistas? Son tan hábiles que es fácil con ellos generar un cambio de hábitos si los haces partícipes de esos cambios. Entonces, desarrollar, por ejemplo, bandejas, trapos, impermeabilizantes, turriles, lugares de confinamiento, etcétera, para que ellos puedan ir acopiando y puedan trabajar de una manera más responsable y respetuosa, cómo hemos podido acondicionar, digamos, en un proyecto, y justo un colega está viendo la transmisión y me habla de ese proyecto precisamente. Entonces, cómo almacenábamos los aceites en como pueden ver, piso impermeabilizado, con techo, tiene señalización. En este caso, de este lado, bueno, no se ve la señalización de la NFPA, pero tiene señalización que indica los hábitos y el comportamiento que tienen que tener las personas que trabajan, además que está restringida el área solamente al personal que trabaja en mantenimiento de maquinaria y equipo. Y ese es el momento de la entrega de los turriles. Entonces se genera un ingreso económico y se reutiliza todas estas sustancias, estos denominados residuos líquidos que vuelven a incorporarse, como les decía, en la cadena de valor. Nosotros en los proyectos viales, en los proyectos constructivos, hay algo que se le llama el derecho de vía. Entonces tienes la carretera, tienes el camino y tienes un área adyacente de más o menos 50 metros a cada lado que le pertenece al Estado. Entonces, en estas áreas puedes desarrollar y estructuras como esta, que son, como decirte, piscinas de confinamiento, son impermeabilizadas para poder disponer algún otro residuo empetrolado, como por ejemplo trapos, sobre todo trapos y guantes, que es lo que más se genera en el mantenimiento. Todos los guantes están impregnados con aceites, con estos residuos, y los trapos también que utiliza todo el personal de mantenimiento. Y lo que es al final el abandono y cierre ambiental. Al terminar un proyecto es muy importante, la actividad más importante de un proyecto es el cierre ambiental, porque así todo el personal se vaya, la carretera se ha entregado, se ha inaugurado,
con bombos y platillos, los vehículos ya están transitando, todavía tienes unos meses de trabajo en la parte ambiental, porque tienes que garantizar que toda la maquinaria se retire y todo aquello que hayas generado tenga un destino final apropiado. Entonces, ya sea que entregues los residuos como los aceites usados a una industria, confines los trapos y otros, los entierros como en este pueden ver son celdas impermeabilizadas, garantices una reforestación apropiada, entregues un manual de mantenimiento a la persona, o perdón, a la entidad que te ha contratado para asegurar que se respete esta área, porque es una celda de confinamiento de residuos sólidos peligrosos en este caso. Entonces, que no va a haber una excavación más adelante, tiene que haber un trabajo de coordinación con el municipio, porque tienen que tener conocimiento, a pesar que está en un área que le pertenece al Estado y que es administrada, por ejemplo, por el contratante que puede ser el Ministerio de Obras Públicas o la ABC. Entonces, tiene que tener conocimiento de las comunidades, el gobierno municipal, la autoridad competente, estar de acuerdo a norma, garantizar que no va a generar un pasivo ambiental, una contaminación en el suelo, en cursos de agua, etcétera, ¿no? Y ese es el cierre ambiental. Y en la parte de mantenimiento de maquinaria y equipo se prolonga por lo menos unos 3 meses hasta que desmovilices toda la maquinaria, hasta que levantas todo, hasta que lo dejas en iguales o mejores condiciones que lo has encontrado. Entonces, es muy importante porque en muchas de las caminatas que he desarrollado en diferentes áreas protegidas de Tarija, de Santa Cruz, de Beni, he podido notar que muchas empresas, porque he visto 150, 300 filtros botados al lado del camino, en un camino de poco acceso, entonces dicen, vamos a que el camino lo botemos ahí, nadie se va a enterar. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer como monitores ambientales, como personas que trabajan, profesionales en estas áreas, en estos proyectos? Llevar un registro de todas estas sustancias. Todos los filtros llevan un código. Entonces, tienen que tener un registro de almacén donde estén los códigos para que en campo uno pueda ir a identificar quién ha generado ese residuo y proceder con iniciar un proceso administrativo o paralizar una planilla de pago. Creo que es la única manera en que como supervisor fiscal podemos intervenir y hacer cumplir la ley por el bien de todas y todos. Si tienen alguna pregunta, va a ser un placer. Muchísimas gracias, Alba. Qué tema tan importante, la verdad, el que estamos tratando el día de hoy. Mucho se habla del medio ambiente, no solamente en nuestro país, es una problemática en todo el mundo el tema del medio ambiente, y hoy nos estás liberando de muchas dudas y de los procedimientos reales que se tienen que hacer en las diferentes obras. El tema de hoy se trató, como lo habíamos adelantado, de gestión integral de residuos peligrosos procedentes del mantenimiento de máquinas y equipos en la ejecución de proyectos constructivos. Estamos con Alba Gareca, especialista ambiental en obras civiles y viales. Ha habido bastantes personas que nos han estado acompañando a lo largo de esta transmisión y tenemos ya algunas preguntas, Alba, para que nos puedas responder. Una de ellas nos dice, una industria mediana que tiene un taller de mantenimiento donde se usa aceites, grasas y combustibles, ¿cómo deberían disponer de sus residuos generados? Dentro de los instrumentos de regulación de alcance particular tenemos un registro, digamos, ambiental industrial. Entonces, todas este tipo de actividades, obras, proyectos, tienen que tener su correspondiente licencia ambiental. Entonces, como les decía, en esta licencia nosotros como consultores ambientales identificamos todas las actividades que se van a desarrollar. Entonces, en esta industria hay procesos, hay productos y hay servicios. Entonces, yo tengo una materia prima, la transformo en un producto. Entonces, para esa transformación voy a requerir energía, agua, voy a requerir insumos y procedimientos. Entonces, estos procedimientos son identificados, evaluados uno a uno. Entonces, hay un procedimiento que va a generar aceite, que va a generar ese tipo de residuo. Y en este momento, bueno, antes eran los municipios tenían tuición, ahora son únicamente las gobernaciones y el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces,
Todos estos instrumentos de regulación son evaluados por la autoridad competente. Lastimosamente, muchas de esas evaluaciones pasan solamente por el escritorio. Como les decía, son tantos proyectos, tantas actividades, tantas industrias, tantos talleres, etcétera, que no hay el presupuesto ni las capacidades técnicas para que se pueda desarrollar un seguimiento. Entonces, a veces te llega el documento, está mal elaborado o está bien elaborado y no se cumple. Entonces, hay una normativa ambiental y en este caso la industria tiene que adecuarse y cambiar sus procedimientos acordes a la normativa ambiental. Además que bajo el principio de las leyes de la termodinámica, o sea, la energía y la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, no es que yo voy a botar mi filtro y va a desaparecer del planeta. O sea, a algún lugar ha ido a parar y a ese lugar le está afectando. Lo mismo que el aceite, lo mismo que todos nosotros. Entonces, no pensemos en deshacernos del problema porque en realidad se lo estamos cargando a alguien más. Entonces, tenemos que ser responsables con nuestras actividades y para el personal técnico que trabaja en las instituciones destinadas a hacer este seguimiento, un gran trabajo de gestionar desde vehículo, combustible, etcétera, para poder hacer seguimiento, presencia en las actividades para que haya este cambio necesario. Además que tiene que haber un registro también de todas las industrias que operan en los diferentes municipios. O sea, yo no puedo tener una ladrillera o algo y no enterarme, digamos, de que la ladrillera está ahí. Entonces, tiene que haber un registro y están en la normativa ambiental, están identificadas los diferentes tipos de actividades, digamos, ¿no? O sea, del sector hidrocarburos, manufacturero, pesca, forestal, etcétera. Más o menos están definidos ahí por categorías. Entonces, yo ya sé que si es una industria de este tipo, su contaminación es mayor, entonces tengo que prestarle más atención que a otras que no generan tanto impacto ambiental negativo. Entonces, es una gran responsabilidad. La ley también indica que toda persona natural o jurídica también puede ejercer sus derechos. Entonces, si nosotros nos sentimos afectados, porque todos tenemos, según la Constitución Política del Estado, derecho a un ambiente sano y libre de contaminación. Entonces, si yo me siento afectada en mi derecho, también puedo ejercer el control social a través de una organización de una OTB, de mi comunidad, de la junta vecinal, etcétera. Puedo ejercer un control social y puedo hacer la demanda correspondiente. Entonces, es necesario que nosotros como ciudadanos también hagamos este control social y defendamos nuestros derechos porque es por el bien de todas y todos. Por supuesto, Alba. Bueno, nos vamos ya con la siguiente pregunta y te diré que esta pregunta no solamente es para empresas, sino también nos las hacemos muchas veces en nuestras casas. Nos dice, en mi empresa tenemos la política de separar los residuos en cartón, plástico y orgánicos. Tenemos los basureros separados, pero cuando viene el recolector de basura lo junta todo nuevamente. ¿Qué se puede hacer en estos casos? A ver, la gestión de residuos sólidos, en este caso son municipales, porque no son peligrosos, digamos, no estamos hablando de quizás domiciliarios o una empresa que asumamos que son papel de escritorio, cartón, plástico, lo que están diciendo, y que no genera un residuo sólido peligroso o especial o bioinfeccioso, como el caso de hospitales, qué sé yo. Todos estos residuos que nos está hablando son categorizados como municipales o comunes. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto recae la responsabilidad en el municipio. Entonces, es el municipio el que tiene que brindar todas las condiciones para que se cumpla la ley de gestión de residuos sólidos, o sea, la ley 755. O sea, la ley dice que hay que separar en origen, como está haciendo la empresa, está cumpliendo con su parte como generador, los está separando. Y entonces el transporte tiene que ser diferenciado para asegurar que esta separación y cada tipo de residuo llegue a su destino adecuado. ¿Por qué? Porque el plástico se puede reciclar. En Santa Cruz, por ejemplo, está la empresa más importante en empacar de reciclaje de botellas PET. Entonces, todos estos plásticos van a ir a parar a un reciclaje. Y lo que no sirve, quizás papel higiénico, un empaque de un caramelo, esas cosas, sí irán al relleno sanitario. Pero, ¿qué pasa cuando el operador no cumple la norma? O sea, pasa el camión de la basura, lo recauda y todo por igual. Entonces, parecería que nuestro trabajo está como de gana. Pero yo los animo a hacer contacto con, para mí,
los héroes de la economía circular y del reciclaje en todas las ciudades de Bolivia. Los recicladores de base. Hay muchas personas, sobre todo mujeres, que trabajan de recolectar este tipo de residuos que se pueden reciclar porque tienen un costo. Ellas los recolectan, casi todas son mujeres, en 82-85%. Los recolectan y lo venden a estas empresas que son recicladoras. Entonces, es difícil, parecería, pero el trabajo más difícil lo desarrollan ellos, porque lastimosamente no tienen condiciones apropiadas de trabajo. Incluso hay recicladores que trabajan dentro de los vertederos a cielo abierto, en medio de vectores, de perros, de buitres, imagínense todo. Imagínense todos sus residuos, 100, 200, 1000 hectáreas toneladas en un lugar, y esas personas trabajando ahí. O en la calle, en la noche, en la inseguridad, tratando de abrir una bolsa, de recuperar algo que le pueden dar un valor y generar un ingreso económico. Entonces, no nos costaría nada preguntar a los vecinos o pararnos un rato afuera, colocar un letrero y hacer un contacto con un recolector o un reciclador que puede que no pase por la puerta, pero pase cerca, o yo lo puedo acopiar hasta que sean 5, 10, 15 bolsas e ir a entregarlo o pedirle que venga a recogerlo. Entonces, nosotros con todos los residuos que son reciclables, como siempre hemos trabajado muy lejos de las ciudades capitales, los acopiábamos hasta que sea, no sé, valor de 2 camionetas, una volqueta que justifique el transporte para ir a venderlo. Entonces, hay centros de acopio y hay recicladores de base. En las calles también. Entonces, hay que generar este vínculo humano entre el recolector, el reciclador y nosotros como generadores de residuos. Entonces, así va a ser la ciudad más justa, más equitativa y menos contaminada. Bueno, buenísima la información que nos das, porque muchas veces pensamos que con el simple hecho de dejar la basura afuera ya cumplimos, y las empresas también. Sin embargo, ya como nos los comentabas, hay un procedimiento que se puede cumplir y así evitar hacerle más daño al medio ambiente. Vamos con la pregunta número 3, que nos dice: en un taller de metal mecánica generamos residuos de metal, virusa, retazos, etcétera, y el carro basurero no lo recoge. ¿Qué deberíamos hacer en estos casos? Los residuos son especiales. El carro basurero, según el contrato que hayan establecido, obviamente, el municipio, porque a veces son las empresas de aseo pertenecen al municipio y otras veces son como tienen un contrato. Entonces, el contrato casi siempre establece que son residuos sólidos asimilables a domiciliarios, o sea, comunes. Un residuo como una llanta usada, o en este caso que hablan de, digamos, residuos metálicos, no los recoge el carro porque no le corresponde a su contrato. La Ley 755 de gestión de residuos sólidos tiene un capítulo especial de la responsabilidad extendida del productor y del comercializador. ¿Qué significa? Que si yo tengo una industria, por ejemplo, vendo lácteos y las bolsas no son reciclables. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad extendida? Yo tengo responsabilidad por el empaque de mi producto. No solamente porque los procesos sean limpios, sino también porque los productos y los servicios sean limpios. Entonces, basado en este principio, yo tengo que incluso modificar el empaque para garantizar que ese empaque tenga un destino final apropiado e incluso aportar económicamente para que se logre ese reciclaje. Entonces, forma parte, y esta persona que genera, o esta empresa que genera estos residuos, tiene una responsabilidad extendida según la Ley 755 y correspondería a la autoridad ambiental competente hacerle un seguimiento, informarle de la ley y también darle los medios para que lo cumpla, porque por ahí hay una empresa que se puede hacer responsable de este tipo de residuos y es solamente de hacer el contacto, el convenio. A veces te lo compran o a veces vos tienes que pagar. En el caso de los filtros, en el caso de los aceites usados, te pagan, te compran el aceite, pero en el caso del filtro vos tienes que pagar para que lo traten. Entonces es al revés. Entonces, dependiendo del tipo de residuo, hay empresas que te las compran y otras que tienes que pagarles para cumplir la ley, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos con otra pregunta. Es de William Vázquez, que nos dice: ¿dónde puedo conseguir la reglamentación para el manejo adecuado de los residuos relacionados a máquinas de producción, a maquinaria de producción? Residuos, ellos
fabrican máquinas de producción. Creo que no me ha quedado muy clara la idea, el concepto, pero la norma, bueno, la ley 755 habla de los residuos sólidos en general. O sea, hablamos de los que decimos comunes que se producen en las casas, también hay los industriales, están estos que son peligrosos, que hemos hablado ahora, están también los bioinfecciosos de los hospitales, entonces es un sinfín, ¿verdad? Y todos estos tienen que ser evaluados, entonces es dependiendo el proceso que ellos tengan, qué tipo de residuo generan, seguramente si son ferrosos, si contienen combustibles, etcétera, ya son especiales y peligrosos. Entonces, la ley 755 la encuentran en la Gaceta Oficial y también al INNORCA pueden conseguir el compendio de normativa boliviana que tiene que ver con residuos sólidos, residuos líquidos. Es muy completa y también dan asesoramiento, son los idóneos en este caso, si es que quiere hacer una consulta más específica con INNORCA. Bueno, ahora nos vamos con la pregunta de Roxana Aquino Aliaga, que nos dice, buenas noches, una consulta, ¿será que tienen datos sobre las empresas recicladoras de aceite que cuenten con licencia ambiental? Ese es un dato que depende de la ciudad, bueno, del departamento en realidad, ¿no? O sea, la gobernación, perdón, tendría que tener un listado de estas empresas legalmente constituidas y que tengan, además de la licencia de funcionamiento, etcétera, la licencia ambiental respectiva. Entonces, por ejemplo, nosotros hace muchos años entregábamos a una empresa, no he ahondado en el tema, pero, perdón, entregamos a una empresa de Santa Cruz. No he andado, pero yo te hablo de hace unos 7 años, pero hace unos 3 años me he enterado que no le han renovado la licencia ambiental. Desconozco la razón, pero he averiguado con la gobernación y efectivamente ya no contaba con la licencia, entonces hemos tenido que hacer convenio con otra empresa recicladora de aceites. Entonces, ese es un dato que tienen que tener la gobernación. En la Secretaría de Medio Ambiente pueden preguntar, la Dirección de Medio Ambiente, dependiendo del departamento que estemos hablando, y ellos tienen que tener una lista y proporcionarles esta lista y un sistema, una base de datos de cuáles son las empresas legalmente constituidas para que puedan disponer de ese tipo de residuos. Bueno, nos vamos con la pregunta de Miguel Corrales, que nos dice cuál debería ser la actitud de los ejecutores de mantenimiento si el proceso productivo es el que genera residuos nocivos a la salud y al medio ambiente. A ver, para mí es fundamental que la sociedad en su conjunto avance hacia la economía circular. Pensar en reducir de tal manera, o sea, que los residuos minimizarlos de manera que vuelvan a ser incorporados en un ciclo. Entonces, a veces hablas de residuos y a veces hablas de procesos. Hay procesos que están mal establecidos y es necesario hasta un diseño de ingeniería de una industria, de una empresa. Entonces, a veces tiene que ver con el tiempo, con el material, con la energía, a veces con el cambio de materia prima también. Entonces, hay materias primas que ya no deberían ser utilizadas y que hay un equivalente en otro tipo de materia prima que va a ser más eficiente el proceso o que va a generar un residuo que no sea nocivo al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado en la industria láctea y en el tema de energía se utilizaba ingentes cantidades de gas natural para calentar todos los equipos, la transferencia de calor, el vapor, todo eso. ¿Cuál era su problema? Que el agua tenía dureza. Entonces, tenían que tratar el agua para que no genere dureza y gastar menos gas natural al final. Entonces, es una evaluación de ingeniería. Necesitan contratar a un personal idóneo para que evalúe sus procedimientos, su materia prima, sus productos. Y si la empresa tiene muchos productos o muchos procesos, podrá enfocarse en un solo proceso, un solo producto, evaluarlo bajo los principios de la economía circular y de la producción más limpia y generar una propuesta que muchas veces conlleva una inversión importante de recursos, pero si se hace un análisis de retorno de la inversión, yo en el peor de los casos he notado que en 2 años se recupera la inversión y a partir de ahí son ganancias.
Entonces, de poder darnos cuenta que vale la pena transitar hacia economías y producciones más limpias y amigables con el medio ambiente. Buenísima respuesta, además de que nos comentas que esto da buen dinero. Bueno, ya vamos con otra pregunta y nos dicen, en la industria maderera se utiliza mucho el aceite quemado en sus campamentos. No son muy alejados de la ciudad. ¿Algún consejo para reducir la contaminación? Bueno, los aceites que utilizan, el objetivo es que tengan, o sea, que traten de minimizar el impacto a los factores ambientales. O sea, hablamos del suelo, hablamos del agua, de la vegetación, de la fauna. Entonces, por eso es necesario que tengan un consultor ambiental idóneo que haga una evaluación de estos procesos y va a identificar si a veces tiene que ver sencillamente, como veían ustedes, colocar un piso impermeabilizante. Entonces, yo sé que es como una inversión decir, pucha, voy a tener que impermeabilizar una superficie de 500 metros cuadrados. Pero sí, o sea, tienes que hacerlo, o sea, impermeabilizas la superficie, además que le das mejores condiciones a las y los trabajadores, porque está demostrado que el desempeño laboral aumenta un 20% cuando les da las condiciones apropiadas, porque también tenemos una normativa de seguridad, salud, higiene ocupacional. Entonces tienes que garantizarles unas buenas condiciones al trabajador. Entonces, si vos impermeabilizas el suelo, pones muros cortafuego, pones almacenamiento de aceites, pones señalización, pones un techo, etcétera, y capacitaciones, todos los derrames que puedas generar van a ser a esa superficie de cemento. Entonces, si hablamos de una empresa madera, digamos, un aserradero, una carpintería, digamos, que hay muchas, calculo en Santa Cruz, casi siempre he visto que están sobre el suelo natural. Entonces, no tienen una superficie impermeabilizada. No es muy costoso colocar una superficie de hormigón para poder trabajar y trabajar en mejores condiciones, ¿no? O sea, el orden y la limpieza es fundamental y la convivencia con nuestro entorno, ¿no? Entonces, tendrían que hacer eso. Bueno, Alba, qué tema tan importante el que hemos tocado el día de hoy. La verdad me gustó mucho este podcast, pues está hablando del medio ambiente y cómo podemos hacer para evitar seguir dañando nuestra hábitat, nuestro planeta, nuestras riquezas naturales, que en Bolivia tenemos bastante. Nos comentabas también, luego vemos en las noticias la mortandad de peces en las lagunas y nos preguntamos por qué. ¿Por qué está pasando esto? Y hay gente que piensa incluso que llega el fin del mundo, pero sin embargo es lo que nosotros mismos estamos provocando a raíz de no tener un buen cuidado del medio ambiente y de las cosas que utilizamos, ¿no es cierto? Entonces, ya para cerrar este contacto que tenemos contigo el día de hoy, quisiera que le des un mensaje a todos esos jóvenes ingenieros que ya se están preparando para ir a trabajar, quizás ingenieros ambientales, que se están preparando para ir a obras, se están preparando para nuevas experiencias y que van a ser responsables de lo que viene más adelante en nuestro medio ambiente. Tenemos una facilidad muy grande que es el acceso a la información. Entonces, acceder a esta información nunca había sido tan fácil. Entonces, que este acceso sea responsable. Tenemos que informarnos y manejar la normativa como corresponde. Tenemos que tener siempre la ley del medio ambiente, los reglamentos, la normativa boliviana bajo el brazo. Tenemos que tener mucho criterio al momento de trabajar y el criterio a veces creemos que viene con la experiencia, pero es necesario preguntar y averiguar. O sea, podemos preguntar en redes, en internet, a los colegios profesionales, a profesionales más antiguos acerca de procesos o aprendizajes, ¿no? O sea, no es malo no saber, lo malo es actuar opuesto a lo que dice la ley y a lo que necesita el medio ambiente. Entonces, que seamos profesionales comprometidos con nuestra profesión y que seamos capaces de generar un cambio justo, necesario y urgente. Bolivia tiene muy malos índices en cuanto a objetivos de desarrollo sostenible. Estamos a la cola en el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo.
Entonces necesitamos actividades concretas, no solamente revisar documentos. El medio ambiente es como el cacho, lo que se ve se anota. Entonces tienes que verlo y tienes que vivirlo para poder anotarlo. Entonces no hay mejor aprendizaje que el campo, que generar esta retroalimentación con la gente que trabaja en esto, aunque él trabaje mal, con la gente que trabaja en mantenimiento, con la gente que opera la máquina, con la gente de la comunidad, etcétera, ¿no? Generar esta retroalimentación y ser capaces de generar un cambio de hábitos. Así que es un compromiso muy fuerte para los profesionales del área ambiental, sobre todo en un país como Bolivia, que es uno de los 15 países más biodiversos del planeta, que tenemos este patrimonio natural y cultural increíble. Entonces, es un gran regalo, pero también es una gran responsabilidad nuestra y somos la generación que carga a cuestas una herencia histórica de incumplimiento de la normativa y que estamos a 10 años de revertir esta situación. Entonces, cargamos esta mochila y tenemos que asumir este desafío. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos con Alba Gareca, especialista ambiental en obras civiles y viales. Queda la invitación abierta para que en un próximo podcast también nos puedas acompañar y podamos ahondar más en este tema del medio ambiente, que es por supuesto de mucha importancia, como lo decíamos, no solamente para Bolivia, sino para todo el mundo. Estás desde Tarija ahora, saludamos a todos quienes nos acompañan desde allá. Y bueno, de aquí de Santa Cruz te mandamos un gran saludo y estamos, por supuesto, atentos a poder nuevamente conversar contigo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Bueno, esa era la participación de esta profesional boliviana, lo decimos nuevamente, Alba Gareca, especialista ambiental en obras civiles y viales, que el día de hoy nos tocó el tema de gestión integral de residuos peligrosos procedentes del mantenimiento de maquinaria y equipos en la ejecución de proyectos constructivos. Y ya tenemos también nuestro próximo invitado, así que estén todos atentos para el próximo podcast, que sería el número 6 de Sí Energía, de la mano de Sí Energía. Pues vamos a tener a un invitado especial, lo decíamos, es el doctor en ingeniería, Job Ledesma, es el jefe de carrera de ingeniería mecatrónica de la Universidad Católica de San Pablo. Y por supuesto, él nos va a traer un tema también muy importante, que es el rol del ingeniero mecánico en la industria boliviana y cómo se está preparando a los nuevos profesionales para que tengan un enfoque de confiabilidad. Es el tema que vamos a hablar el próximo sábado, así que están todos invitados a través de nuestras redes sociales. Lo transmitimos en vivo y en directo a través de Facebook Live y también de LinkedIn, pero quien quiera tener esta grabación y la voz de la importante profesional que nos acompañó el día de hoy, también pueden seguirnos a través de Spotify para poder solicitar esta grabación y también por YouTube en nuestra página van a poder obtener todo lo que se ha hablado en este podcast número 5. Les agradecemos a todos por haber estado acompañándonos y también esperamos haber solucionado todas las dudas que nos han enviado por las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias, muy buenas noches.